mucho por los 15 minutos exactos que ha tomado su exposición. Queremos manifestarles que la doctora Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo, se ha excusado, no puede estar el día de hoy en este momento con nosotros, de modo que pasamos a los comentarios y tenemos la presencia de la doctora Lucy López, a quien invitamos por favor a la mesa. Gracias. También se ha excusado el doctor Melitón Arce, que iba a compartir esta sección comentarios con la doctora López. Dejo en el uso de la palabra a la doctora López. Gracias, doctor Cutipé. Me toca comentar este panel tan importante sobre ciencia y humanismo en salud pública, centrada en la persona. Y voy a utilizar frases que se han dicho a lo largo del evento para poder posicionar mi comentario. En primer lugar, acabamos de escuchar al doctor Amaral cuando dice las frases de San Francisco. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas que necesitamos cambiar, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Y en esa pregunta de qué vamos a cambiar probablemente esté centrado todo el debate de esta reunión, porque como bien decía la estudiante de medicina en la mañana, aquí estamos todos convencidos de la humanización de la medicina. El asunto es cómo lo vamos a hacer en el contexto actual. Entonces, esa frase, seguida de otra muy importante que se ha mencionado varias veces desde el día de ayer, de Ortega y Gasset, sobre que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y si no se tratan las circunstancias, no se va a poder ver la situación del hombre en sí. Y el doctor Perales señala que el hombre es, la circunstancia del hombre es la sociedad. Entonces, salud pública, humanismo centrado en la persona, necesariamente tenemos que llegar al tema de la sociedad, en donde se da la vida del hombre. Y lo que quiero proponer como un comentario a lo que se ha explicado es pensar un poco fuera de la caja, en las estructuras que tenemos en la sociedad para trabajar la salud centrada en la persona, o la medicina centrada en la persona, fuera del sector salud. Y una estructura que tiene la sociedad para tratar los determinantes sociales de la vida de las personas es el gobierno local. En el Perú existen más de 1.800 gobiernos locales, todos elegidos por la voluntad de la gente en sus respectivos distritos. El gobierno local es una instancia que está considerada en el acuerdo nacional que ha mencionado el doctor Carbone, que es uno de los acuerdos políticos más importantes que ha tenido el Perú en el presente siglo. Y en el acuerdo nacional están entrando desde los sectores, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Y el gobierno local tiene en nuestro país, en el Perú al menos, la posibilidad de influenciar en las comunidades, probablemente donde se grafica todos esos puntos rojos que mencionó el doctor Luis Suárez, donde no llega el agua, donde no se mueve la mortalidad infantil, donde no se mueve, en esas comunidades y en los distritos que manejan esas comunidades es donde realmente ha existido en determinado momento la voluntad de la gente de tener una autoridad que es elegida para que cambie la realidad de esas personas. Entonces, el gobierno local es una estructura de la sociedad que puede servir muy bien al propósito, inclusive de la participación de la sociedad civil que mencionó el doctor Carbone, porque la participación de la sociedad civil, los grupos de la comunidad, etcétera, alguien los tiene que animar como estructura, como función propia, y ese es el gobierno local.
porque el gobierno local tiene la obligación de promover las juntas vecinales, las juntas de regantes, las juntas de agua, las juntas de productores, en el contexto de su realidad, de sus necesidades, de sus posibilidades, de sus recursos. Entonces, tiene mucho sentido que pensemos que este tema de la medicina centrada en la persona, la salud centrada en la persona, busque estructuras y las apoye definitivamente a través de la formación de los médicos para que sean capaces de trabajar en esos escenarios fuera del sector, pero en estrecha colaboración con el sector a ese nivel de intervención, donde con toda seguridad el sector va a tener ya sea un puesto o un centro, pero necesita una contraparte en el otro lado que hable el mismo idioma y que mueva otros recursos, ¿no? Entonces, en esta era, este apoyo para esta idea, un apoyo importante para esta idea, son las metas de desarrollo sostenible. Cuando el año pasado, muy bien mencionó el doctor Villar en la mañana y también el doctor Suárez ahora, existen las metas de desarrollo sostenible, las 17 metas de desarrollo sostenible, una de ellas se refiere a salud, pero las otras 16, todas tienen que ver con los determinantes sociales, como bien se ha dicho, desde educación, género, recursos hídricos, pesquería, minería, medio ambiente, gobernanza, tienen que ver necesariamente con los determinantes sociales de la salud. ¿Quién coordina en un nivel geográfico, territorial, digamos, al representante del Ministerio de Agricultura, al representante de Transportes? ¿Quién coordina si no es el gobierno local? Entonces, ese liderazgo ejercido en el gobierno local no necesariamente puede ser el médico, el alcalde o la autoridad política, pero sí puede ser un miembro importante de ese gobierno local dentro de las unidades de sanidad del mismo gobierno local, que ya tienen por ley en el Perú, digamos, fuerza de ley, porque todos los gobiernos locales tienen responsabilidad de agua y saneamiento en sus distritos, tienen responsabilidad de ver la eliminación de los residuos sólidos, tienen responsabilidad de los vasos de leche para ver los temas nutricionales. Entonces, estamos hablando de que media la mesa está servida y por acá nosotros tenemos una idea, ¿no? Entonces, la formación médica, la investigación, la parte incluso clínica de la práctica de los profesionales en formación o de los docentes en estos espacios que abren los gobiernos locales es una gran oportunidad. Quiero dar algunos ejemplos que también se han mencionado en la mañana de la práctica mía como gerente de salud en la Municipalidad Metropolitana de Lima entre el periodo 2011 al 2014, en donde efectivamente hemos podido tener la oportunidad del potencial del gobierno local para abordar temas que aparentemente al sector le iban a ser muy difíciles hacerlo solo. Por ejemplo, el tema de la multidrogoresistencia y la extradrogoresistencia a la tuberculosis en la ciudad de Lima. Entonces, cuando nosotros estábamos tratando de abordar desde el municipio esta realidad de la ciudad, de una gran urbe como Lima Metropolitana, lo que veíamos era que tener la meta clara del cero abandono al tratamiento de la tuberculosis era algo que lo podía acometer el gobierno local porque era un actor fuera del sector salud, que tenía sus propias oportunidades y limitaciones, pero entrando el gobierno local a convocar a la sociedad civil para vigilar que con buenos instrumentos las personas afectadas por tuberculosis, ya sea multidrogoresistentes o simples o extradrogoresistentes, favorecer el diálogo entre los mismos pacientes para que entre ellos se apoyaran en primer lugar a no abandonar o entre ellos saber por qué podría abandonar el otro el tratamiento y darle los instrumentos para que se apoyen entre ellos. El resultado fue que tomada cada unidad de trabajo como un centro de salud donde se recibía el DOTS, con la sociedad civil organizada, apoyado por la municipalidad, el abandono era cero del tratamiento. Y hemos llegado a graficar esos resultados en un año de trabajo. Y si no se abandona el tratamiento, no hay contagio de tuberculosis. Entonces es un elemento muy fuerte y lo que necesitábamos era continuar, y por eso digo, es un ejemplo muy gráfico de lo que el potencial que tiene la
otro sector vinculado al sector salud en objetivos que son pertinentes a una realidad. Y termino este comentario diciendo, remarcando algo que dijo también el doctor Ugarte, y es que más del 80% de los presupuestos del sector salud existentes y los que están previstos van a ir necesariamente a los grandes hospitales. Bueno, todos sabemos que si no hacemos la parte de prevención, ningún dinero va a alcanzar para tener todas las máquinas de diálisis y de trasplantes, etcétera, que entraña no tener prácticas saludables ni de prevención. Entonces, tan fuerte como construir, ¿no?, los millones de dólares de déficit para tener en los hospitales que se necesitan de todas maneras, hay que destinar recursos a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud, centradas en la persona, humanizadas. El asunto es que si tomamos el gobierno local como una estructura de la sociedad para avanzar en este objetivo, lo que vamos a hacer es usar recursos que están viniendo a través de los otros sectores, en el contexto local. Porque muchas veces vemos que los sistemas de agua, por ejemplo, que son tan costosos de llegar en comunidades donde hay 50, 80 familias, 500 habitantes, es imposible tener redes de agua y desagüe para viviendas que están distantes, ¿no?, 1 kilómetro, 500 metros, es imposible mantener una red. Pero si la Junta Vecinal, apoyada por el gobierno local, encuentra tecnologías apropiadas, educa a la gente, las organiza, esto se va a lograr. Entonces, de nuevo, los recursos para el tema de promoción de la salud no necesariamente tienen que venir a través del sector salud, siempre y cuando la estructura y la mentalidad de la medicina centrada en la persona piense fuera de la caja y vea que hay otras estructuras de la sociedad igualmente importantes para trabajar este otro gran componente. Gracias. Muchas gracias, doctora López. Quiero recordar que la doctora Lucy López es consultora internacional en salud y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, pasamos al siguiente momento donde vamos a poder compartir, dialogar entre nosotros sobre los ítems desarrollados, y para eso quiero invitar nuevamente al doctor Gómez de Amaral, a la mesa. Sí, doctora. Doctor, por favor. Sí. Sí. Por favor. Gracias. Sí, lastimosamente los doctores Carbone, Ugarte y Suárez han tenido que retirarse, pero daremos paso con los presentes a este siguiente momento. Quiero también resaltar, había olvidado un crédito muy importante. El doctor Gómez do Amaral es expresidente de la Asociación Médica Mundial y está presente con nosotros en esa condición, de modo que no podía dejar de mencionarlo y agradecerle nuevamente, doctor, por su presencia. Bien, entonces podemos tal vez establecer el mecanismo de los concurrentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, para luego dar paso a una ronda de comentarios de los propios miembros de la mesa. Muy bien, son muchas preguntas. A ver, empezaremos por si nos ayuda, por favor. Sí. Bueno, estamos llegando a la fase final de esta interesante jornada de medicina basada en la persona, o de la salud, como decía el doctor Cabezas, mejor para ampliar el espectro, no solamente en el aspecto médico, sino la salud en términos generales, basada en la persona, en un aspecto que creo que debe tomarse en cuenta, que es la difusión de este tipo de conocimientos. Ayer tuvimos una reunión conjunta de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud, y yo como director de la revista Medicina Experimental y Salud Pública, pretendí exponer cuál es la importancia que tiene la difusión, la publicación médica, ¿no?, para llevar estos conceptos no solamente a través de una revista médico-científica
de investigación como es nuestra revista, que va al ambiente médico con trabajos de investigación sustentados, muy rigurosa, sino a través de los otros medios de comunicación, que lo tenemos también en el instituto y que deberían existir, que pueden llevar al público general, al público médico o al público general, todos estos conceptos que hemos ido vertiendo y que en alguna forma refuerzan lo que la doctora Lucy López dice de las responsabilidades que tienen diferentes organismos y estructuras del país para promover el beneficio de las personas a través de una educación así de ese carácter. Y existen muchos medios de difusión y efectivos. Nosotros, yo soy dermatólogo y hace 20 años nosotros creamos aquí, y eso fue un consenso también de tipo latinoamericano, un programa que se llamaba el Día Lunar, que es la campaña de prevención, diagnóstico precoz del cáncer de piel y melanoma. Entonces esto, a través de una difusión publicitaria que se ha hecho muy eficiente, ha logrado que la gente haga conciencia de cuál es el riesgo que tiene la gente al adquirir y no vigilarse cáncer de piel que puede matarlos, con melanomas, ¿no? Y ahora actualmente nosotros tenemos no solamente las posibilidades que ya se ha hecho conciencia pública con el apoyo de los diferentes organismos, inclusive se ha hecho por el Ministerio de Salud Pública un día oficial, que es el segundo domingo de febrero de cada año, el día oficial, el Día Lunar, que es la campaña de prevención y diagnóstico precoz del cáncer de piel y melanoma. Efectivo fue también la campaña que se realizó para la campaña antitabáquica, que ha cumplido su rol y ahora tenemos pues en el mundo entero, a través de esta difusión publicitaria y concientización de la gente por acción médica, la eliminación prácticamente del tabaquismo. Antes nosotros fumábamos, yo recuerdo cuando estábamos en la etapa en que yo era director universitario, estábamos todos alrededor de la mesa fumando todos y mandábamos comprar el cigarro, hasta que comenzaba a ver yo mismo, un primo mío, otra persona y otro, cáncer de pulmón, cáncer de tal, cáncer de vejiga, y todos hicimos conciencia. Después la campaña publicitaria que se hizo, que fue efectiva aquí en el Perú, que se ha logrado ese control de esa afectación, que es entonces la medicina no solamente orientada a un problema de esa naturaleza, sino orientada a la salud de la persona. Entonces no hay que descuidar el aspecto de la promoción y difusión informativa a través de trabajos científicos serios y a través de todos los organismos de difusión de otra naturaleza para que los médicos con capacidad profesional puedan llegar a través de estos medios de difusión al público general y a la educación del propio médico. Entonces esto es un aspecto que yo quería resaltar de la importancia que nosotros debemos dar, y sabemos, como lo referencié ayer, que tenemos en publicaciones médicas una crisis tremenda. De las instituciones médico-científicas que tenemos en el país, tenemos 3 que tienen publicaciones más o menos regulares. Del Estado solamente una publicación. Las universidades tienen 3 instituciones dentro de las 124 universidades que hay que tienen publicaciones. El resto no difunde. En cambio, hay otras fuentes de información no médicas que pueden distorsionar inclusive la información y hacer daño. Entonces quería que eso se tomara en cuenta para los efectos de llevar al Estado después unas recomendaciones en relación que tienen la importancia de apoyar los medios de difusión como un elemento básico para poder ayudar a nuestra sociedad y a la salud de las personas. Muchas gracias, doctor Bumstein. El doctor Rivera Feijó pidió la palabra. Estoy recordando cómo ayer el doctor Perales en algún momento dijo que la medicina se está convirtiendo en una reserva moral para el desarrollo de la sociedad. Y cuando se dice que la expresión de la voluntad popular elige autoridades, esto lo tengo que compatibilizar con lo que es la investigación de los primatólogos que definen el cerebro social humano con una limitación de las personas a las que se llega a conocer, de tal manera que hay mucha influencia
de la participación popular en los gobiernos locales y en los gobiernos de poblaciones relativamente pequeñas. Y como el consentimiento informado que aplicamos en medicina exige no solamente la voluntariedad, sino la capacidad de informar y la información, entonces un consentimiento informado sin información, sin capacidad de comprender esa información, no es válido. La voluntariedad sola no es válida. Y eso lo sabemos en medicina y lo tiene que saber la población. No basta con una participación voluntaria. Algunas veces, en algunas elecciones, he escuchado a grandes líderes de poblaciones que dicen: hoy es una fiesta popular porque la población va a expresar su voluntad. Una voluntad desinformada no sirve para nada. Un niño que recibe un chocolate puede aceptar participar en un ensayo clínico. Eso es voluntario, pero es una voluntad manipulada. Entonces, la noción del consentimiento informado, las características del consentimiento informado son un modelo de participación. Si podemos considerar qué reserva humanística podemos encontrar en los hipocráticos, son bastantes. En el juramento hipocrático, el médico jura ante sus dioses, Panacea, Apolo, y es que son panteístas. Ese es el lado espiritual que también tendríamos que reconocer. Tenemos que ver que las poblaciones conserven su espiritualidad, que me parece que está muy vigente en esa expresión de salud de poblaciones nativas que un ponente puso hoy día en la tarde, como que el estado de salud, ¿no?, también implica la ausencia del daño, la envidia y otras cosas, ¿no? Es un modelo, una reserva moral que encontramos ya en el juramento hipocrático. O la confidencialidad, cuando dice el corpus hipocráticum que de todo aquello que viera o oyera en la casa del enfermo me lo tendré por guardado. Es el modelo de confidencialidad, ¿no? Y eso es una reserva moral. Y vivimos en una época en la que la confidencialidad está a punto de desaparecer. Y la gente es muy ingenua y va poniendo en el exterior cosas que deben quedar muy íntimas para sí, ¿no? Esas cosas que están haciéndose en la medicina, que son valores que tienen que ver con la espiritualidad, el respeto a la persona, se han renovado, ¿no? El juramento hipocrático es la Declaración de Ginebra, se ha modernizado, porque la confidencialidad ya en estos tiempos, como lo señala el juramento hipocrático actual, la Declaración de Ginebra, va más allá de la muerte, porque el médico está obligado a guardar la confidencialidad de los datos del paciente, inclusive después de haber fallecido éste. Los hipocráticos de hace 2500 años o 2000 años no podían imaginar esa posibilidad, ¿no? Pero casi se está conservando ese valor, ¿no? Tal como el documento de la Asociación Médica Mundial en ese sentido elabora y periódicamente la reelabora, ¿no? Me parece que uno de los sentidos de este evento, de la atención de salud centrada en la persona, toma raíces hipocráticas y las pone
en el nivel actual en que vivimos y también cuestiona las formas de vivir que practicamos y fortalece a quienes hemos asumido el rol de ser agentes de salud. Eso es lo que quería comentar en relación al evento. Gracias, doctor. Sí, por favor, que para poder circular el micro hacia el lado derecho. Bien, casi culminando este maravilloso evento, para felicitar a los organizadores, para sumarme a las palabras de la doctora Lucy López, porque creo que si bien hemos escuchado de que esta medicina centrada en la persona, que tiene el objetivo de humanizar la medicina y la salud, es una respuesta del gremio, es una respuesta de los médicos frente a los orígenes de la deshumanización, que sin embargo, a mi parecer, han sido solamente considerados como elementos iniciales. Cuando se habla de especialización, de masificación, etcétera, eso nada más son epifenómenos de lo que realmente estamos viviendo. Estamos en una sociedad en la cual se nos impone determinadas maneras de vivir y modos de vivir individualistas. Esa es la concepción neoliberal. Y frente a eso es una buena respuesta a la medicina centrada en la persona, que quiere volver a los orígenes bajo un nuevo paradigma, como se ha dicho el día de hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el médico no solamente tiene una acción individual de atención persona a persona, para lo cual está muy bien todo lo que se ha señalado, tiene un rol social que cumplir, y eso rescato de la palabra de la doctora Lucy López. En el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad que tenemos en el Perú, el médico ahora tiene que no solamente atender personas que acuden en el establecimiento, tiene que salir del establecimiento, tiene que trabajar con la comunidad, tiene que atender familias, tiene que hacer familiograma, ecomapa, hacer diagnóstico de riesgo familiar y tiene que con el conjunto de profesionales de salud plantear intervenciones de salud integrales. El médico ahora tiene que trabajar con otros sectores, con el gobierno local, con los otros sectores del Estado, con las organizaciones sociales de base, con ONGs, con las iglesias. El médico tiene que aprender a trabajar en equipo, no solo con el personal de salud, sino con otros sectores. Tiene que trabajar con la comunidad y tiene que incorporar el plan de salud al plan de desarrollo. Esos son los retos que tiene el médico ahora. Entonces, no solo se trata de la medicina basada en la persona o centrada en la persona, sino, diría yo, centrada en la persona, familia y comunidad. Y en la sociedad. Y también en el ambiente en el que vivimos. Porque tener un exceso de antropocentrismo nos hace ver al ambiente como todo lo que rodea al hombre y no el hombre parte del ambiente. Y de esa manera nos exonera de responsabilidad frente a lo que estamos haciendo en la sociedad global y participando en el calentamiento global. Si nos sentimos parte de la ecología, parte del ambiente, entonces tenemos responsabilidad de lo que le pasa al ambiente también. Por eso digo, el hombre, la medicina basada en la persona, centrada en la persona, en la familia, en la comunidad y en el ambiente social en el que vive. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, felicitando a los expositores, ya me conocen, solamente quisiera sentar en dos puntos. Uno, particularmente, ¿se escucha? Particularmente, la medicina está dejando de que una ciencia, como las neurociencias, esté en manos de biólogos y de psicólogos, que es una cosa muy importante, porque vamos a llegar a mente, que hay una cosa que es esencial, fundamental en el manejo de la mente. Bueno, pero lo más importante en este momento es lo que acabo de ver y escuchar del doctor Cachihuamán, y le decía al doctor Perales, verdaderamente no estamos deshumanizando, no, doctor.
Si tenemos el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, del reino animal sale el hombre, recién el Homo sapiens, recién como hombre, la característica del Homo sapiens es la maldad. Y estamos en una nueva época, y esa nueva época se está relacionando acá. Está evolucionando la conciencia de Homo sapiens a Homo humanus, del hombre estético de Kierkegaard al hombre ético, al de los valores. Este es un inicio de la humanización, de toda la humanización, del hombre en su evolución de la conciencia, de hombre a hombre humano. Realmente es un nicho fundamental. Y yo me alegro verdaderamente ver unido acá la gran experiencia de nuestros maestros con la juventud como usted, que va a decir, sí, tenemos que humanizarnos. Y ahí comienza la humanización. Tenemos que adquirir valores. Ese hombre, ese ser ético de Kierkegaard, al llegar al ser religioso o espiritual. Y estamos construyendo lo que el gran pensador Teilhard de Chardin decía, de la biosfera estamos pasando a la noósfera, al mundo de los valores y de los sentimientos, para llegar a ¿qué? A unirnos a Dios. ¿Quién es Dios? El amor, el eterno amor. Entonces, este es un momento trascendental y yo me felicito de estar presente porque sé que comenzamos a humanizarnos, a llegar a una meta final. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si puede pasar a los colegas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Realmente agradezco la invitación que se nos hiciera en la Universidad de San Marcos a participar en este evento tan importante. Quisiera invitar a reflexionar en base a alguna parte que dice acá en la carátula del tríptico. Dice que considera al humanismo como esencia de la medicina y finalmente dice orientada a servir al ser humano. No olvidarnos que parte de ese servicio al ser humano y del humanismo también está manejar de la mejor manera posible y hacer reflexionar a todos nuestros colegas acerca del bien morir. ¿Qué tanto estamos haciendo por el bien morir de nuestros pacientes? Y en algún momento se hablará de eutanasia. Buenas tardes. Antes que nada me presento, José Luis Canchis. No soy de formación médica, soy docente de formación y ciencias matemáticas. Estoy participando en el doctorado en neurociencias actualmente en la Universidad de San Marcos. Y hay algunas reflexiones o aportes que quisiera, por favor, que se tome en cuenta, de ser pertinente, en función a la experiencia, ¿no? Y también a la ciencia, ¿no? Primero agradecer a todo el auditorio y a los organizadores porque en verdad estamos nosotros como docentes ilustrándonos enormemente. El docente de por sí es muy romántico y eso es lo que me invitó a participar en el doctorado en neurociencias, porque piensa pues que la educación es de los sentidos hacia afuera. Pero cuando ingresamos a las neurociencias vemos pues cómo es que el cerebro aprende y nuestra dimensión cambia. Sin embargo, durante esta mañana hubo un componente que en verdad me llamó mucho la atención. Y esto es el componente de la estructura de los cursos, la malla curricular. En lo personal agradezco a Dios y a mis padres de tener colegios en mi propiedad, lo cual me da un expertise. Tengo los colegios desde educación inicial hasta el nivel secundario. Y la experiencia en la educación superior, ya tengo casi 20 años en docencia universitaria, me permite entonces evaluar paso a paso sobre los componentes que determinan el aprendizaje. Y una de las cosas que he podido notar en las mallas es que no está presente el componente de la actividad física. Contrastando en una de las oportunidades con uno de los ilustres maestros, el doctor Alberto Perales, comentaba que en la mayoría de los casos de los pacientes que llegan a las citas psiquiátricas se recomienda actividad física. Y vemos pues en mallas que tienen apenas 2 horas de actividad física. Nosotros en la escuela le estamos dando, aun cuando la estructura curricular del Estado no lo exige, nosotros tenemos 5 horas de educación física para todos los niños y todos los adultos. Y los resultados que estamos teniendo en la escuela nuestra es muy bueno.
Si eso le sumo al hecho, tengo el orgullo, un hijo mayor que acabó en la escuela nuestra, ingresó también a la Facultad de Medicina, ya está en el segundo año, pero al finalizar cada semestre tengo que nuevamente entrenarlo, porque en un semestre ha perdido muchas de las competencias que nosotros habíamos logrado en la escuela. Y está subido de peso, está falta de atención, y los que ya investigamos vemos pues que la actividad física permite desarrollar muchísimas competencias. Hablamos del desarrollo y la competencia social, pero la actividad es la que permite. El temperamento, la perseverancia, el equilibrio emocional. Hay un punto que el doctor mencionó sobre los puntos críticos a atender y mencionaba que es la alimentación, pero sin embargo la ciencia ha demostrado que la actividad física regula la alimentación. Entonces es ahí donde va el primer punto que quisiera que por favor en todo caso se tenga en consideración. Y el segundo es el que también llama la atención, que muchas de las cosas que en estas dos jornadas ha merecido mucha atención es sobre la medicina centrada en la persona, lo cual para nosotros sería la educación centrada en la persona. Y hay cosas que se han tratado, por ejemplo, como la socialización en el médico o en el profesional, la empatía, la simpatía, la educación emocional, el temperamento, el estilo de vida. Señores, esas cosas que se ven como problemas en las premédicas o en las aulas de la Facultad de Medicina, nacieron y nacen en la escuela. De ahí entonces es que tomo la voz de los alumnos, no solo de la escuela, sino hasta el año pasado estuve como director nacional de capacitación de la Asociación Nacional de Dueños de Colegios Privados. Hay mucha ciencia que se ha tratado en estos 2 días y de lo que nosotros hemos podido aprender en este año en el doctorado que se desconoce en la educación. No puede entenderse una escuela que no haga una evaluación de coeficiente intelectual, que no haga un inventario de emociones, que no considere el temperamento como aspecto fundamental para la enseñanza. No se puede entender, ¿cómo se puede comprender una escuela que la educación primaria le dé 2 horas a la semana para personal social? En secundaria 4 horas para ser persona, porque la ley así exige y se desconoce justamente de estos conocimientos. Es por ello entonces que, por favor, ¿no?, quisiéramos que consideren dentro de sus estrategias el difundir esta información. En lo personal, agradezco a las eminencias, a la doctora Lucy, al doctor Perales, a la doctora Nelly Lang, que nos han vislumbrado con todo esto, nos han abierto la mente, ¿no? Y finalizo, como lo mencionaba el doctor Pedro Ortiz, ¿no?, en son de agradecimiento, ¿no? Nuestra información social se nutre de sus enseñanzas y la luz que nos iluminan. Maestros y a todo el auditorio, muchísimas gracias. Muy bien, entonces con las... A ver, hay mucho interés en participar y eso es muy bueno, va a nutrir el discurso. Sin embargo, vamos a tener que... tenemos como más o menos 20 minutos, de modo que por favor seamos un poco más concretos en cada una de las participaciones para que todos podamos tener oportunidad. Tengo permiso, soy el doctor José Pacheco y quisiera complementar lo que ha dicho el maestro Sánchez en el sentido, Sánchez, sí. Sánchez, disculpe. Pero sobre la cuestión de qué es lo que está prolongando la vida, que va a prolongar la vida en general en el ser humano, va a ser la alimentación, la buena nutrición y el ejercicio. Y eso tiene que comenzar en la etapa infantil, para que después, yo soy ginecólogo obstetra, en la menopausia disminuyan los problemas cardiovasculares, disminuya la diabetes, la osteoporosis, en fin. Deben comenzar el ejercicio en esta etapa y en la adolescencia. Y por eso debe ser incluido en la malla curricular. Voy al punto de lo que se ha mencionado y la doctora López mencionó de un caso muy puntual de tuberculosis resistente y multidrógalo resistente y cómo se trabajó con unidades. Y esto me hace recordar entonces lo que pasó y que ayer presenté en mi conferencia sobre la unidad de reproducción humana. Y entonces el éxito que tuvimos nosotros, no solamente en el equipo de trabajo, que era pequeño, sino también los resultados. Tuvimos 42% de tasa de éxito de embarazo
Y esto es una cifra que realmente no se alcanza a veces ni con bebé probete. El promedio es 31 a 33% en el mundo. Entonces esto, creo, se debe bastante al trabajo de equipo. Y por otro lado, presenté la encuesta que hicimos a los usuarios. La satisfacción de los usuarios, a pesar de que tenían que esperar a veces más de una hora para ser atendidos. La pregunta es, en la cuestión de deshumanización, ustedes trabajaron en e-salud. Conozco cómo es e-salud, cómo trabaja su gente. Entonces, me gustaría tener la respuesta de qué éxito han tenido ustedes en esta campaña que han hecho ustedes de humanización. Y por último, dirigirme también al consentimiento informado. En la revista Anales de la Facultad de Medicina que dirijo, escribió un investigador, cuando comenzaba recién la parte de medicina basada en evidencias, lo máximo. Ese mismo investigador el año pasado escribió interrogantes al problema. Y entonces usted lo menciona muy bien. En la cuestión de humanización, ¿no es cierto? Pudiera ser también un elemento de deshumanización en el sentido siguiente. Primeramente, que son evidencias foráneas, porque aquí no tenemos cómo hacerlo. Y entonces vienen de afuera. Son con otro fenotipo, con otros colores de pelo, de ojos, de cara, y etcétera, etcétera. Y entonces la respuesta de un ser humano es diferente al del otro. Puede ser que lo que nosotros estamos aplicando de allá, porque allá fue evidente, acá de repente no tiene el mismo significado y si debemos tomarlo entonces con precaución. Gracias. Muy bien, la doctora, por favor. Sí. Buenas tardes a todos los asistentes, agradeciendo las ponencias tan interesantes. En relación a la exposición del doctor Kanchi Guamán, efectivamente los sistemas de salud tendrían que adaptarse a esta nueva modalidad de concepción del modelo de atención, a esta nueva forma de abordar al paciente con una medicina centrada en él como persona, con todo su contexto biopsico, sociocultural y espiritual que eso significa, incluyendo el contexto ecológico. Sin embargo, nuestros sistemas de salud no son amigables en ese aspecto, ¿no es cierto? Estamos conscientes de que el sistema de salud está orientándose mucho hacia aspectos de productividad que, digamos, incurren un tanto en una mercantilización de la salud. Y eso significa que el médico va a tener que atender 24 pacientes, 30 y tantos pacientes, ¿no? Y la sobrecarga asistencial del médico es tremenda, de tal modo que el médico mira a los ojos a su paciente y muchas veces no cuenta con la disponibilidad de tiempo necesarias para poder establecer una relación médico-paciente genuina, auténtica, en donde ambos universos subjetivos que implica el del paciente y el del médico puedan interactuar en su totalidad o digamos en el porcentaje ideal para que esa relación médico-paciente pueda evolucionar. Y esa es una realidad concreta con la que nos estrellamos día a día. Entonces, sería muy interesante que esta posición de la medicina centrada en la persona que tiene principios filosóficos tan hermosos pueda ser llevado a la práctica y que también se comprometan los decisores, los agentes decisores se comprometan en esta situación para que se pueda modificar el sistema de salud a favor de una medicina centrada verdaderamente en la persona, como es lo que merece cada uno de nuestros pacientes. Por un lado eso, y por otro lado, en relación al antropocentrismo que mencionaron, esta medicina centrada en la persona está
rescatando al paciente en todo su contexto. Pero eso no significa que se incurra en una bioética antropocentrista, porque sabemos que la bioética está expandiéndose hacia lo que es el biocentrismo, ¿no es cierto? O sea, en donde la vida es el centro de la, digamos, viene a ser la vida el centro del interés del médico y en general de cualquier otra disciplina relacionada con ella. Porque el ser humano tendría que estar en comunión o en armonía con todas las formas de vida, incluyendo su entorno, su ambiente, su ecología. Entonces, la medicina centrada en la persona no se contradice con la posición biocentrista de la bioética. Más bien yo pienso que se incluye en ella en una forma mucho más humana, ¿no? Dentro de lo que es la humanización de la medicina, me parece genuino y auténtico que nuestros sistemas de salud vayan hacia ello y que nuestra relación médico-paciente cada vez solidifiquemos más eso, ¿no? Eso es lo que realmente el paciente espera de nosotros y no podemos defraudarlos. Sí. Sí, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Irma Ramos, soy médica y agradezco mucho la invitación a este certamen. Felicito a los organizadores y agradezco también las excelentes ponencias que se han dado en estos 2 días. Solamente para llamar un poco la atención de nosotros como colegas y que quizás seamos menos egocentristas y pensemos que este enfoque humanístico que queremos recobrar, que nunca debíamos haberlo perdido, quizás solos no lo vamos a lograr, porque la medicina, acuérdense que la salud es multifactorial y por lo tanto nuestro trabajo debería de ser multisectorial. Y esto lo viene a confirmar la participación de un docente aquí. Y yo creo que ellos son nuestros mayores aliados. Nosotros no deberíamos de trabajar con este enfoque si no nos aliamos con el sector salud. Y haciendo énfasis en la participación de la doctora López, también creo que si nosotros o nuestro sistema de salud no tiene un enfoque territorial en un sector territorial pequeño donde es mucho más fácil la intersectorialidad, ¿no es cierto? Probablemente nos vamos a quedar dando poesías y nada más. Porque uno de los factores más importantes para este enfoque humanístico debe ser el respeto a la cultura local, la interculturalidad. Seguramente a alguien le ha pasado. A mí hace poco, en un viaje en Francia, me puse muy mal, tuve que ir a una clínica y no hablo francés. El médico no me podía entender y yo no podía entender lo que el médico me decía a mí. Yo me imagino a una señora que habla quechua o que tiene un idioma, otro idioma en nuestra selva, ¿cómo se sentirá? Eso, hablarle a una persona en otro idioma o en un idioma que apenas lo entiende porque no es su idioma materno, ¿será respeto a su dignidad? ¿Será un tratamiento humanístico eso? Yo creo que como peruanos nos tenemos que preguntar y nuestro sistema no está respondiendo. Apenas hay algunos atisbos de intervención dentro del Ministerio de Salud, como por ejemplo el parto vertical y la incorporación de algunos aspectos culturales dentro de la atención del parto. ¿Y los otros servicios? Y tampoco este aspecto está en todos los servicios del Perú. Entonces, creo que realmente tenemos que hacer un poquito de análisis en lo que dijo la doctora López.
al hacer su resumen. Tenemos que pensar qué se puede cambiar. ¿Cómo vamos a implementar este enfoque humanístico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo tácito que se va a hacer? No nos quedemos en el poema, porque va a resultar como esos enfoques de género que nunca se implementan. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ramos. Estamos cerrando con las palabras de la doctora. Sí, por favor. Buenas tardes. Yo soy Julia Lema, soy enfermera docente en la Facultad de Medicina de San Marcos. En realidad me encantó los 2 días, porque es un tema que nosotros desde la enfermería venimos trabajando ya hace un buen tiempo, en el que precisamente no cabe duda, y yo creo que en los 2 días se refuerza y se ha reafirmado, que no cabe duda que humanizar es sinónimo de personalizar. Y personalizo cautelando la dignidad, en respeto a la dignidad de la persona. Esa es una cosa básica. Es como que si yo digo enfermería es sinónimo de cuidado, y cuidado es sinónimo de interrelación con el otro, que me permita llegar de una palabra o de la palabra al diálogo. Y eso implica confianza, y eso implica técnicas, no tan técnicas, estas técnicas demasiado, como decíamos ahora, tecnológicas, así, ¿de acuerdo? Sino es esa tecnología pero blanda, que me permita llegar al mundo subjetivo del otro. Es bien claro que cuando uno ve a un paciente, a una persona, en este caso enferma, lo que vemos es la punta del iceberg. La gran problemática de su subjetividad está debajo de lo que vemos. Ahí están sus temores, sus miedos, la indefensión frente a la enfermedad que tiene. La gran responsabilidad nuestra es saber entrar a ese mundo subjetivo. Y es ahí donde encontramos la deficiencia. ¿Cuánto preparamos a nuestros alumnos y cuánto nos preparamos nosotros para hacer un buen manejo de esas habilidades sociales, de ese mundo, como decimos, de tecnología blanda? Yo postulo de que es en la docencia, si me miro como docente, donde tenemos que centrar un poco más la mirada. En la Facultad de Medicina, en la gestión anterior, a mí me encantó realmente el aspecto de tomarlo de humanización y que inclusive nuestra facultad tuviera un lema. El lema va porque es una facultad que respeta o que está comprometida con la formación en salud centrada en la persona. Ese es el lema de la Facultad de Medicina de San Marcos. Y cuando hablamos de una formación centrada en la persona, no solamente hablamos del paciente, ojo, hablamos del alumno. Si yo no centro en el alumno, ¿cómo le pido después que él que centre su atención en el paciente como persona? Hemos hecho más de una encuesta y tenemos una investigación muy bonita en la que la hemos aplicado, miren, en enfermeras, estudiantes, especialistas y también en estudiantes de medicina. Porque lo que hemos aplicado no son conceptos solo de enfermería, es relación con el otro. Y de las respuestas que implica, que son 6 tipos de respuesta, la empática, que es la primera, queda en 4º, en 5º lugar de 6. Entonces, ¿cómo hacer realmente? A mí me entusiasma esto del cómo hacer para que el alumno, luego profesional, realmente lleve lo que aprendió de la escuela, del aula, hacia la atención misma. Y tengo la impresión, y no creo que yo sola, que tenga la impresión, que no tenemos una formación todavía centrada en el alumno como persona. En la medida que se sienta tratado así, yo creo que vamos a tener mucha más posibilidad de contar con él cuando se encuentre con el otro y querramos que llegue a un encuentro verdadero, esté mucho más preparado. Y eso implica que los docentes, o sea, nosotros, comencemos por conocer a nosotros mismos. Y aquí viene algo bonito, que es la filosofía. Nosotros trabajamos con un filósofo de la universidad, como el doctor Polo, y qué interesante es mirar el cuidado desde la filosofía. ¿Cómo nos articulamos con las ciencias humanas? ¿Cómo nos articulamos con la narrativa? Ustedes, y me encantó porque hay toda una entrevista a una médico que habla de la medicina narrativa. Y entra ahí la literatura, ese tipo de arte. Entonces, la verdad es que es muy interesante, pero vale la pena que desde la formación nosotros postulemos por un cambio. Si no hay un cambio desde ahí, mire, quien no tiene, como me decía el otro día, no le pidas a alguien lo que no tiene en su closet, pues. Entonces me gustó, ¿no? Es como que me pidan a mí, pues Julia, vente en buzo, y sinceramente tengo solo uno. Tengo que entender que no lo tengo. Entonces, ¿por qué no poner en el closet de nuestros alumnos todas esas herramientas blandas? Y parte por conocernos a nosotros mismos.
Desde la filosofía hemos tenido un trabajo muy bonito, práctico. ¿Cómo hago para conocerme yo mismo? ¿Cómo me atrevo a intentar conocer al otro si ni siquiera yo me conozco? O sea, ahí está el asunto, a mi criterio ahí está la base, y es responsabilidad nuestra dentro de la docencia. Entonces, me encantó estar los 2 días de verdad, y no cambiamos de opinión para nada en esa necesidad de fortalecernos nosotros primero como personas, porque somos el primer recurso en esa relación con el otro. Y si en algo tendríamos que especializarnos, es en comunicación. Y si nosotros le damos una vuelta a cualquier facultad de medicina, de enfermería XX, y simplemente nos ponemos a ver qué afiches de difusión hay de cursos, ninguno va con esto que estamos hablando. Todos van con que manejo de equipos, invasivos, no invasivos, XX. Pero no hay nada que me hable de la empatía, no hay nada que me hable de esa comunicación, no hay. Y si la hay, la verdad es que yo no la he visto. Nosotros la estamos proponiendo desde la enfermería, pero no la vemos en las otras disciplinas. Entonces, saludo de verdad que sí esta reunión de estos 2 días, pero también soy muy, ¿qué les digo?, muy de la mano con las opiniones, que no solamente quede en una declaración o en algo muy, muy diverso, ¿no?, sino que cada quien en lo nuestro, y postularía que en la próxima reunión que haya sobre medicina central en la persona, tenga un espacio de apertura de ver qué cambios se han generado, cosas concretas en base a una investigación, y qué se mejoró, cuánto se mejoró, en lo que ahora sigue siendo todavía una problemática. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces terminamos. Solo para no quedarnos con la culpa de dejar a la última persona, vamos a dar paso, ya esta vez sí, a la última intervención. Algo chiquito, disculpen más bien, complementando lo que dijo la docente hace un momentito. Mi nombre es Cecilia Chin, yo soy docente, soy educadora en la especialidad de problemas de aprendizaje de UNIFE. Me he formado en la especialidad de disturbios en la comunicación, ¿no? Y trabajo justamente con niños y con adolescentes y estudiantes grandes, es decir, ya en la universidad. Y he tenido alumnos de medicina que han venido justamente porque ellos a lo largo de la preparación o de la formación en medicina me comentan que tienen problemas en el aprendizaje y tienen problemas en la comunicación, ya sea tanto por la parte de la fluencia, de la fluidez, de la parte de la articulación, y no saben comunicar, ¿no? Entonces, tienen mucha razón en decir de que nosotros nos preocupamos de repente en la formación médica, de los conceptos, la parte teórica, pero el niño, el adolescente, tiene diferentes formas de aprender, ¿no? Entonces, esa parte es importante, creo yo, tomarla en cuenta para que en la currícula se tome de repente cursos o maneras de cómo contrarrestar estas faltas de comunicación que ellos tienen a lo largo de sus exposiciones, ¿no? Entonces, también otro tema que quisiera yo proponer es de que a la hora que nosotros nos formamos como maestros, es decir, en la maestría o en el doctorado, nos piden un examen de idioma, ¿no? En maestría un examen que generalmente es el inglés y en el doctorado 2. Entonces, generalmente es o inglés o portugués. Pero ¿por qué no se exige un idioma que realmente vamos a usarlo en nuestra carrera? ¿Por qué no exigimos, no? Proponemos que sea el quechua, ¿no? Porque vamos a dar el examen en doctorado para graduarnos de doctores en neurociencias y vamos a dar de repente el segundo idioma en portugués. ¿Y por qué no nos preparamos en el idioma quechua? Porque ahora son 3 años para doctorado, ¿no? Entonces, en este tiempo podemos exigirnos tener un idioma que lo vamos a poder usar acá con nuestras personas que nos van a necesitar, ¿no? Entonces, esto sería de repente conveniente también que en la formación médica a los chicos se les pueda exigir este idioma para que luego puedan trabajar. Muchas gracias, Cecilia. Ahora daremos paso a comentarios finales de parte de los miembros de la mesa. Cada quien, por favor, si puede hacer un comentario de no más de 3 minutos para poder dar paso a la siguiente sesión, a la sesión de clausura.
En primer lugar, el doctor Freddy Canchihuamán. Bueno, agradecer por las preguntas. Bueno, son varios los temas que hemos discutido y yo me voy a focalizar a algunos de ellos. El primero que quería hablar es el del consentimiento informado, que varios han referido, ¿no? El consentimiento informado es sin duda, ¿no?, una herramienta fundamental que lo que hace es promover la individualidad, la autonomía y la libertad de las personas para tomar decisiones, ¿no? Y es en esencia una práctica que permite también la relación transversal con los profesionales de la salud y de los pacientes. El consentimiento informado ha evolucionado también, está evolucionando, ¿no? Este año se ha publicado un artículo en JAMA que se habla acerca de la nueva era del consentimiento informado, ¿no?, que va mucho más allá todavía. Es un juicio que hubo en Inglaterra, en el caso Montgomery, con la paciente Montgomery, con médicos, en este caso un gineco-obstetra, que la atendió una paciente diabética que dio a luz por cesárea, pero cuyo niño tuvo problemas durante el parto y consecuencias fatales, ¿no? La paciente demanda al médico y le dice que a pesar de que hubo consentimiento informado, el médico no le informó acerca de los riesgos de un parto vaginal en una paciente diabética, ¿no? Y el médico dice que a pesar de que ellos habían considerado todas las situaciones, consideraban que esa complicación no era tan frecuente como para ser informada, ¿no? Entonces la Corte dijo que esto no era suficiente y no era un consentimiento válido, porque en realidad lo que se requiere es que no solamente se le informe acerca de lo que el médico considera que es importante, sino además lo que la paciente misma tiene como preocupación acerca de la atención que va a recibir. En otras palabras, el consentimiento informado debe incluir también y responder a las propias preocupaciones y necesidades del paciente. Y eso es un poco lo que está cambiando también esta preocupación por el respeto de las personas, ¿no? Lo otro que quería referirme es a la humanización y cómo hacer que esto realmente aterrice en la práctica, ¿no? Como les contaba, en realidad hay algunas experiencias iniciales acerca de cómo trasladar este concepto y entrenar a los profesionales, pero como muy bien lo han referido acá, se requiere entrenar a los profesionales en estas otras áreas que no hemos focalizado nuestra atención. Y esto en el tiempo va a lograr transformaciones pequeñas, ¿no? Nosotros siempre, yo soy investigadora o salud pública, y me preocupa mucho la vinculación de la investigación con la práctica, ¿no? Y hay una gran brecha, ¿no? Se hacen muchas investigaciones, se publica mucho. Lancet sacó un artículo interesante acerca de en qué porcentaje la investigación se ha traducido realmente en cambios importantes, ¿no? Y esa es una brecha todavía enorme por resolver. Entonces, hay mucha investigación, pero no se traduce esto a la práctica. Y en realidad hay muchas cosas que, más allá de la investigación, que es importante para tener evidencia suficiente, que se pueden hacer para cambiar cosas en la práctica cotidiana, ¿no? Y eso tiene que ver con simplemente tratar de que las personas y los estudiantes puedan entender la importancia del enfoque, de creer en él y de que empiecen a transformar su práctica diaria. Es decir, por ejemplo, no necesitamos hacer una investigación, o lo podríamos hacer, obviamente, ¿no?, para cambiar la práctica de un médico en el consultorio. O sea, el médico podría cambiar su práctica, su relación con el paciente siguiendo este enfoque. Obviamente, quizás la investigación va a demostrar que esto ha tenido un impacto en el paciente. Pero se necesitan también hacer este tipo de cambios. Entonces, cuando les comentaba del curso, lo que se está tratando de hacer es qué cambios pequeños, porque les decía que hay dos formas de hacer los cambios, con cambios pequeños o con las políticas, ¿no? Y los cambios pequeños es simplemente que los profesionales que han recibido estos cursos puedan ir a sus servicios y tratar de ponerlos en práctica, ¿no? Es decir,
cambiar su forma de relacionarse con el paciente o ellos mismos buscar estas otras herramientas que requieren para poder relacionarse con los pacientes. Entonces hay cosas pequeñas que se pueden hacer para transformar el sistema de salud. Yo recuerdo que en Colombia uno de los casos que presentaron como uno de los logros grandes en humanización fue que una paciente que era hemipléjica había estado casi como dos años en el hospital sin ninguna escara. Y para ellos era un logro de la humanización. Es decir, hay cosas y cambios pequeños que se pueden hacer en este sentido, y creo que en esa va la dirección de tratar de ponerlo en la práctica también, ¿no? Lo otro que considero que es importante es buscar también, ya tratando de tener evidencias, es buscar indicadores que nos puedan decir de cómo es que estamos tratando de poner en práctica al enfoque centrado en la persona. Por ejemplo, un indicador que podría proponerse es simplemente si las instituciones tienen o no tienen políticas. Entonces tenemos que buscar algunas formas de medir si es que, como dijo nuestra colega, estamos haciendo cambios. Entonces, si en una institución el próximo año ha colocado dentro de sus políticas el enfoque, eso ya significa un cambio, porque es partir de esa concepción, a partir de esa concepción es que se van a poder promover. Y hay una serie de indicadores que se pueden trabajar para medir estos progresos en este enfoque centrado en la persona. Bueno, no me queda mucho tiempo, gracias. Muy bien, seguidamente tenemos el comentario final de la doctora Lucy López. Sí, pienso que así como se está haciendo el esfuerzo en estas jornadas, creo que lo que estamos viendo es el fortalecer o cambiar la actitud respecto del tema de humanismo. Es una actitud lo que vamos a probablemente sacar, como dice el doctor, como un cambio mínimo en la jornada de hoy. Vamos a tener una nueva actitud, pero junto con esta nueva actitud hacia el humanismo, diría que también podemos nosotros ensayar otras actitudes que hemos o que debemos poner en práctica, y son los otros valores que el tema de humanismo más activo. Y es el tema de la gobernanza, especialmente en momentos como el que está viviendo el país y nuestra región en general. La gobernanza significa crear confianza, que significa dar cuenta, ¿no? que significa participar, informar en la forma como tengamos a la mano nosotros de difundir el nuevo conocimiento, las nuevas formas de ver. Y esto porque siendo actitudes, también tenemos que aterrizarlos en prácticas que nos permitan a nosotros decir que estamos a través de esta nueva actitud dando sentido a esta nueva forma de ver, de que estamos trabajando con el concepto de atención centrada en la persona. Y pongo el ejemplo del agua. Frente a una condición de desastre o emergencia, por decir que nadie quiera que ocurra, pero ocurriera, lo primero que va a ocurrir en la ciudad de Lima, una urbe de 10 millones de personas, es que van a cortar las llaves de agua porque nosotros somos un desierto. Entonces, si se dejan abiertas las llaves de agua, lo poco de agua que va a haber se va a ir a la arena y se tiene que guardar hasta que se haga un análisis de dónde están las rupturas y se va a necesariamente haber 2 o 3 días sin agua en esta ciudad. Entonces, esto lo sé porque durante el trabajo en la Municipalidad de Lima nos estábamos tratando de preparar para el manejo del agua en condiciones de emergencia y no vaya a ocurrir que cuando corten el agua empiece a haber todo lo que nosotros sabemos, la desesperación de las personas de conseguir el agua y todo para mi familia y el resto no. Entonces, la preparación para el manejo del agua en condiciones de emergencia es una actividad clarísima que nos ayuda a pensar a todos a priori en qué es lo que necesitamos estar preparados para trabajar todos estos elementos que hoy día hemos estado revisando. O sea, ¿qué es gobernanza? ¿Qué es la actitud concreta pensada en el otro? ¿No? O sea, ya no es el discurso, es pasar a la acción en un hecho que puede pasar hoy, para lo cual no estamos preparados, ¿no? Entonces, que salgamos de acá buscando actividades, acciones que nos permitan ir trabajando en la práctica
pasar de las actitudes, digamos, a ciertas prácticas que sea fácil de que la gente compre, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y finalmente, para cerrar los comentarios, el doctor Gómez do Amaral. Muchísimas gracias. Yo gostaria de enfatizar dos aspectos muito interesantes, entre tantos outros que han sido discutidos hoy durante el día. Uno es la Asociación Mundial de Profesionales de Salud. Hace algunos años ha presentado una campaña para el enfrentamiento de las doenças crónicas, que tenía como pilares, primero, la dieta, segundo, la actividad física, tercero, los hábitos, que incluían el tabaquismo y el alcohol. Muy bien. Es necesario que nosotros, los profesionales de salud, los practiquemos, y es necesario que nosotros creamos en la importancia de medidas como estas. Muy bien. Por tanto, la actividad física en las universidades es muchísimo importante. Los médicos no pueden perder esta oportunidad. Después, el tiempo. Si pudiéramos dibujar la medicina centrada en el paciente, la involucraríamos alrededor de la medicina del paciente, cubriéndola completamente la humanización. Y cubriendo completamente la humanización hay un otro factor que es el tiempo. Si no tenemos tiempo para dedicar a los pacientes, no podremos humanizar, y si no humanizamos no podemos hablar en medicina centrada en el paciente. Y hablando en idiomas, hace algún tiempo nos estructuramos para trabajar en servicios voluntarios en situación de catástrofes. Yo tuve una experiencia muchísimo rica en Haití durante el terremoto. Entonces organizamos un grupo para hacer la asistencia, mas era necesario que el grupo, en el grupo de voluntarios, tuviéramos siempre alguno colega que hablase el francés. Mas en Haití, muchísimos de los pacientes no hablaban francés, hablaban creole. Entonces, el creole es muy distinto que el francés, muy distinto. Para escribir no tanto, mas para hablar es muchísimo difícil. Mas es posible humanizar la medicina, es posible haber un buen acuerdo o relación con los pacientes, mismo si no se habla correctamente el idioma. Yo voy a finalizar con una cortísima historia. Como anestesiólogo me gusta muchísimo hablar al menos una o dos palabras en el idioma de mis pacientes. Por tanto, cuando yo tengo un paciente que es japonés, yo digo itai, itakunai, tiene dolor, no tiene, duele, no duele. Avez-vous douleur? Alemán, haben Sie Schmerz? Como esto. Y una vez yo tuve un paciente que era sordo-mudo. Sordo-mudo. Era muy difícil. Bueno, y yo intenté una comunicación con él, y utilizando también un intérprete. Y el intérprete me enseñó algunas palabras, o algunas palabras en la lengua de los sordos mudos. Duele, no duele, duele, no duele. Simples. Yo me gustaría de agradecerlos utilizando un poquito
lo que yo aprendí en la lenguaje, en la lengua de los sordos mudos. ¿Qué es? Por favor. Que Dios guarde a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Que también lo guarde a usted. Muy bien. Hemos llegado a la parte final. Creo que me da la impresión, yo no he tenido la oportunidad de asistir el día de ayer, pero me ha dado la impresión que en los comentarios de esta sesión prácticamente ha sido el espacio de colofón, ¿no?, de las sesiones previas, de modo que creo que esto va a enriquecer las conclusiones finales de todo el programa. Sin embargo, permítame solamente hacer una reflexión como funcionario público en el Ministerio de Salud. En realidad creo que, en particular en nuestro país, todavía queda pendiente debatir, analizar en relación a cómo es que el servicio público, la salud pública, sea preventiva o recuperativa, puede estar más centrada en la persona. Y en realidad ese es un terreno muy amplio para discutir. En todo caso, hay un componente básico que es el tener en cuenta la construcción de la propia política pública que determina la salud pública desde los diferentes niveles del Estado, desde el nivel nacional, desde el nivel regional y desde el nivel local. Creo que si no hay ese alineamiento y si no hay esa discusión de cómo generar la política pública desde la participación protagónica de la persona, vamos a tener siempre desalineamientos con las necesidades de la propia población. De modo que es importante que en la generación de la política pública, en la aplicación de la política pública, la persona esté siempre presente. No más tenemos que mencionar que nuestras prácticas para dar cuenta como sistema sanitario todavía solamente se quedan en dar cuentas acerca del activismo que hacemos desde el sistema sanitario, tanto desde la parte recuperativa como desde la parte preventiva. Todavía nuestro sistema sanitario no está preparado para dar cuenta en términos del alivio del sufrimiento o del mantenimiento del bienestar. De modo que es muy importante hacer esta reflexión y ojalá en las próximas oportunidades podamos tener un capítulo que pueda desarrollar este tema tan importante para Perú, pero también creo que para los países de la región. Dejo finalmente al doctor Óscar Cluzet, quien ha tenido el trabajo más difícil, ¿no?, de sintetizar lo bien dicho en estas 3 horas de trabajo intenso en esta mesa que pretendía desarrollar la ciencia y humanismo en salud pública centrada en la persona y la comunidad. Dejo con ustedes al doctor Cluzet, quien hará las palabras de cierre y las conclusiones de esta sesión. Quédense tranquilos de que no voy a agregar al cansancio de todos ustedes una reiteración meramente mecánica de esto, sino que quiero hacer alguna reflexión. Una como viajero. Vine creyendo que sabía muchas más cosas sobre este tema, que las voy a dejar acá. Así que mi valija en el aeropuerto va a pesar mucho menos. Y en realidad me tengo que cuestionar, está claro que estamos frente a un problema que, digámoslo con toda claridad, es de naturaleza política. La frase de Virchow acá se aplica con toda claridad. La propuesta de medicina centrada en la persona, en definitiva en la comunidad y en la sociedad toda, es una propuesta, no porque lo quiera, pero llega a ser una propuesta de raíz profundamente política. Y eso permite anticipar 2 tipos de cosas. Una, la resistencia de la política tradicional a la implantación de esto, por distintos mecanismos reflejos que no es el caso ahora desarrollar. Otra, que muy probablemente nosotros que hoy estábamos conversando sobre la posibilidad de solicitarle a la ministra que a este tema se le diera jerarquía, me voy más convencido que nunca que ese es un paso importante, que debemos pedir que sea una política de Estado el estimular el desarrollo de la medicina centrada en la persona, porque requiere multitud de recursos y además porque tiene contradicciones casi insalvables. Me refiero a esto.
se supone que es un proceso revolucionario, que tiene que ocurrir con relativa rapidez en cuanto al recambio estructural. Sin embargo, todos sentimos o intuimos que si no vamos en algunos aspectos por cambios graduales, nos van a detener completamente. No sé, doctor Mesit, si usted me está mirando tan serio, si me estoy explicando bien. Pero en definitiva, me parece que me gustó mucho la intervención de la doctora Lucy López señalando el papel del gobierno local y de las comunidades locales. En realidad la medicina centrada en la persona, si no está tan bien centrada en la comunidad y en la sociedad, fracasa. De la misma manera que, por supuesto que ella reforma al médico, al paciente, al estudiante de medicina y al equipo de trabajo del cual hoy se habló tan poco y que sin embargo es esencial para nosotros. Yo quería de alguna manera dejar la idea de que me parece que esto, tengo bastante claro todavía cómo me parece que la bioética podría ayudar, pero no tengo claro cómo desembarcar, como se dijo acá más de una vez, a la medicina centrada en la persona en nuestra realidad. Pero me parece que hay que transitar también por caminos que son de naturaleza política, sea de política universitaria, sea de política pública. Y me parece que entonces nuestra estrategia pensada hoy de solicitarle a la ministra la inclusión de este tema tiene enorme trascendencia y nos puede ayudar antes que lleguemos a un punto de detención del avance de esta magnífica propuesta. Muchas gracias.